en mi análisis cultural voy a estar hablando y haciendo comentarios acerca de la película El Bola. La película fue recreada en los años 80, 90, que era la época que ocurrió la transición de España, la transición a la democracia. Cuando vimos la película, por supuesto, el tema principal de la película es el abuso hacia este niño que se llama Pablo, pero le dicen el Bola, el abuso que está pasando en su casa. Pero cuando buscamos el trasfondo de por qué está pasando este abuso, podemos entender que este papá de Pablo está enfocado en la apariencia, qué es lo que pensará la gente de mi hijo. El niño sí se mete en conductas inapropiadas, como son mirar pornografía, está en estos juegos muy peligrosos que son tirarse delante de un tren para coger una botella, es como una competencia. El niño sí está envuelto de una manera u otra en conductas inapropiadas y sale mucho con los niños más problemáticos de la escuela. Y el padre, como una manera de prevenir y de aparentar, representando la hipocresía que se vivía en esa época en la sociedad, pues lo maltrataba física, verbal y emocionalmente. Eh, Aunque el tema que se trata en la película es esta violencia, yo creo que si miramos un poco más adentro de la película podemos ver un reflejo también de la juventud y de la sociedad en esa época de la movida o época de la transición. Por ejemplo, podemos ver en el caso de el amigo de Pablo, de Alfredo, los padres son una familia que no es tradicional. ¿Por qué? Porque son una familia que visten distintos. El padre se dedica a hacer tatuajes, un artista del tatuaje que no era bien visto en aquella época, era algo novedoso, algo distinto. La manera de ellos relacionarse los unos con los otros, el hecho de que el papá de Alfredo tenía un amigo muriendo de SIDA, se lo ponía en una posición que era criticada para la sociedad. Entonces el papá de Pablo, el papá de Pablo o el Bola, eh, quería aparentar al punto de que lo compara con el hermano de Bola que está muerto y le dice, ¿por qué no te moriste tú? Porque tu hermano sí hacía las cosas bien y tú no las estás haciendo bien. Entonces todas las golpizas que le daban eran para aparentar algo que no existía, para que la sociedad pudiera ver eh, algo que no era la realidad. Eh, Él le prohíbe a Pablo reunirse con la familia de su amigo Alfredo y creo que lo hace porque la familia de Alfredo es distinta, como dije, y es una familia que quizás sea criticada por la sociedad, por su manera de conducirse y por el trabajo que hace el padre de familia. Cuando vi esta película me acordé del artículo leído en la clase que se llama The Construction of Youth in Spain in the 1980s and 1990s, que fue escrito por Mark Allison. Ahí nos describe cuál fue el proceso de transición para la juventud, cómo eh, la, lo que pudo haber provocado que los jóvenes tuvieran una conducta desviada fue el desempleo que existía. También en este artículo podemos ver las distintas conductas que adoptaron los jóvenes, como era el tabaquismo, el alcoholismo, la droga, conductas sexuales. ¿Cómo vemos esto en la película? Definitivamente se ve reflejado. Niños jugando en el receso y este grupo de niños al que Pablo pertenecía y que eran sus amigos problemáticos estaban mirando una revista de pornografía. De una manera indirecta el escritor está mostrando eh, producto de la sociedad, está mostrando y dándonos una idea de qué era lo que estaba pasando en la juventud y en la sociedad de esos tiempos. También podemos ver cómo el amigo de Pablo Alfredo estaba fumando cuando solamente tenía 12 años. Eh, Podemos ver en la familia de Alfredo, en los padres, que es algo distinto a lo que la sociedad estaba esperando. Y de hecho también se ve la crítica de la sociedad ante personas que estaban actuando, sobre todo los jóvenes. Vemos como la policía es llamada porque los niños estaban haciendo este juego, que de hecho es súper peligroso, pero
llaman a la policía y los niños se meten en problemas por esto, y cómo el padre se preocupa extremadamente por las apariencias que van a pensar la gente cuando le dice al hijo no te reúnas con esa familia que actúa y luce diferente. En mi opinión crítica, disfruté la película, creo que fue una cruda realidad a lo que es el abuso infantil, pero eh, analizando la película me gustó que pude ver un ejemplo de cómo era la sociedad en ese tiempo, cómo era la juventud en ese tiempo. Eh, Creo que criticándola un poco, si podía dar alguna opinión crítica acerca de la película, podría ser por qué la madre de este niño no hizo nada, por qué representaron a la mujer de una manera tan sumisa. Creo que en esa sociedad la mujer ya tenía un papel más activo y lo podemos ver cuando comparamos con la canción La gente me critica, creo que se llama, eh, donde los cantantes y la música y la letra de la música dice me importa un bledo lo que diga la gente, pero no parecía una posición sumisa la de las mujeres en esta época, y la madre de Pablo sí presentó una posición bien sumisa al punto que dejó que el padre casi matara al niño y no reaccionó a esto. Me hubiese gustado que la madre hubiese tenido una actitud más positiva y representara un poco más la época que se estaba viviendo en la película, que no era la época de, de Franco, que no era la época de Francisco Franco, donde las mujeres tenían una posición más sumisa. Y eso, pero en general la película creo que fue un buen filme que representó vívicamente la condición y la situación de España en los años 80 y 90. Gracias.